Aquí en la filmina, que podemos ver ahí, viene una fogata en medio de la oscuridad y es la manera en que en el mundo espiritual nosotros cuando nos reunimos aquí como congregación recibimos de parte del Espíritu Santo algo que se llama derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que si cada uno en lo individual tenemos el fuego del Espíritu Santo encendido, ¿verdad? Cuando nos juntamos todos, en vez de ser una llamita pequeña, se hace, ¿verdad? Una llama más grande. Y de eso se trata la prédica de hoy. La vez pasada vimos que sin oración no hay conversación con Dios y vimos, ¿verdad?, el estudio de cómo el incienso representa las oraciones para Dios, que se hacen, ¿verdad?, en el lugar secreto, que son continuas. Y después vimos en la prédica que sigue la oración activa el discernimiento. Hoy, ¿verdad?, es como la continuación de esas dos prédicas anteriores, donde a través de la oración y el discernimiento podemos nosotros saber que estamos en una guerra espiritual que la Biblia dice que permanece constante durante la vida del creyente. Entonces podemos ver, hay gente que, ¿verdad?, tiene posiciones diversas. Hay gente que piensa que Jesús ya venció al diablo, que es cierto, pero que ya no tenemos nosotros, ¿verdad?, una guerra espiritual contra él, porque ya Jesús lo hizo todo en la cruz. Okay. Una cosa es que el Señor haya derrotado al diablo y a su reino de mentiras en la cruz, y otra cosa es lo que nos toca a nosotros como iglesia, que es ejercer esa autoridad, ¿verdad?, por medio de la guerra espiritual. En esa fogata, alrededor, llega un momento donde ya la luz ya se tenue y ya después no se sabe lo que hay, ¿verdad? Y es precisamente lo que vamos a ver hoy. Si el discernimiento espiritual está apagado, nosotros difícilmente nos vamos a dar cuenta de la influencia que podemos tener del reino de las tinieblas y podemos empezar a dar señales que están en la Biblia de que el Espíritu de Dios ya se apagó en nosotros por descuido, ¿verdad? Entonces, hay un extremo que dice que ya, ¿verdad?, el enemigo hay que dejarlo quieto. Y por otro lado, hay gente que ve demonios en todo lado. Okay, ¿cuál es el equilibrio? El equilibrio está en la Escritura, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, nosotros podemos ver que verdaderamente existe una batalla espiritual permanente. Si leemos Efesios 6, ¿verdad?, que la mayoría lo hemos leído, donde viene lo de la armadura, los miércoles, por ejemplo, ¿verdad?, cuando hacemos la oración de intercesión, entramos en guerra espiritual y vemos, ¿verdad?, cómo el Señor contesta las oraciones. Los que somos parte, ¿verdad?, del grupo de intercesión Jime, podemos ver cómo Dios escucha nuestras oraciones. Y también podemos, ¿verdad?, testificar que verdaderamente el enemigo se levanta, ¿verdad?, y pone opresión, pone síntomas físicos, pone trabas durante la semana, antes o después de la intercesión. Y ahí es donde viene que Pablo a la iglesia de Efesios le dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, las acechanzas del diablo están funcionando continuamente. Nosotros lo que nos toca es mantener el fuego encendido y también tener el discernimiento activo. Entonces, si nosotros leemos la Biblia, podemos ver el endemoniado de Gadarena, ¿verdad? Él estaba bajo una posesión completa del enemigo. Ahí no había influencia demoníaca, era una posesión completa, ¿verdad? O sea, ya el legión, que eran muchos, habían tomado su mente, su voluntad y su cuerpo. Y ya habían manifestaciones sobrenaturales, como que pudiera romper grilletes y cadenas, ¿verdad? También que lo trataban de agarrar y no podían agarrarlo. Ok, esa es una posesión demoníaca.
La Biblia dice en el libro de Hechos que cuando Jesús se le aparece al apóstol Pablo, le dice que lo llamó para predicar el Evangelio, para abrir los ojos de los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de las tinieblas a la potestad de Dios. Ok, entonces, la Biblia sí dice que la gente que no ha nacido de nuevo está bajo la potestad del diablo. Eso también viene en 2 de Timoteo 2:26, donde dice, ¿verdad? Pero el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ok, ahora, ¿será que un creyente nacido de nuevo puede estar poseído por demonios? De acuerdo a la Escritura, no. Sin embargo, sí puede tener opresión demoníaca. Ok, ahora, ¿qué es la opresión? La opresión es un síntoma a las emociones o a la parte física, como dolor de cabeza, cansancio, dolor de huesos, pesadez, ¿verdad? Esos son síntomas de opresión. No están adentro, están enviando como olitas, le digo yo, ¿verdad? Como un oleaje de síntomas físicos donde hay una pesadez o se siente el pecho, ¿verdad? Apretado o jaqueca. También pueden poner ansiedad, miedos, ataques de pánico, eso es opresión, ¿verdad? Y también se habla de influencia diabólica. Ahora, la influencia es más que todo en la mente, en la manera de pensar. Y lo vamos a ver con la Biblia, ¿verdad? Porque vamos a ver el caso de Pedro y Judas, específicamente, que fueron personas que estuvieron a la par del maestro, nacidos de nuevo, y en ambos casos hubo influencia demoníaca en los dos. Okay, entonces un creyente sí puede estar bajo influencia demoníaca. Opresión también. Lo que no puede haber, de acuerdo a la Escritura, es una posesión completa, ¿verdad? A menos de que se abran las puertas, ¿verdad? Que ya vamos a ver cuáles son. Para que haya influencia demoníaca a un creyente, ¿verdad? Por ejemplo, se puede ver un síntoma que es a través o la pérdida del gozo hacia lo santo. Ya no tener ni sentir gozo hacia lo santo. Ese es un síntoma de influencia demoníaca. Otra, por ejemplo, es dudas, ¿verdad? O incredulidad. Una percepción equivocada acerca de lo que a nosotros nos toca una vez que nacemos de nuevo. Porque sí, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Tiene que ver con algo que se llama justificación, que es que ya el Señor no nos tiene, ¿verdad? En la lista de los que estamos bajo la ira de Él. Gloria a Dios. Pero de ahí en adelante hay un proceso que se llama santificación, en el cual nosotros sí participamos. Y la Biblia dice que el objetivo de Dios es que lo hagamos bajo una unidad que se llama iglesia. Ahora, una pregunta muy interesante. ¿Cuántas veces Jesús mencionó la palabra iglesia con su propia boca? Es interesante, ¿verdad? ¿Cuántas veces Él habló de la palabra iglesia? Solamente dijo dos veces en la Escritura mencionó la palabra iglesia. Ahora, iglesia, ¿verdad? Significa una asamblea de creyentes. Y la primera vez que el Señor menciona la palabra iglesia es en Mateo 16:18, cuando Pedro acababa de decirle al Señor, o le respondió la pregunta de que quién decían, ¿verdad? La gente que era Él. Y Pedro le dijo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Entonces el Señor le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la primera vez que Jesús dice la palabra iglesia. Y le está diciendo a Pedro que sobre el fundamento que Pedro dijo, que es que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahí Él iba a edificar su iglesia. Ok, ahora la iglesia somos los creyentes.
El tema es que bajo la influencia demoníaca, si hay personas que en lo individual, ¿verdad? Apagamos el Espíritu Santo. Y ahí en esa filmina son dos pares de ojos de dos hienas que no se notan, porque ese es el objetivo, que no se vea la figura, ¿verdad? Pero ya el fuego, si se apaga, hace que las fieras se acerquen, ¿ok? Ahora, las fieras, estoy hablando del mundo espiritual, tienen una influencia en la manera en que el creyente puede llegar a pensar, y es parte de lo que hoy el Señor quiere que nosotros sepamos y que hoy mismo seamos libres de toda influencia del diablo, hoy. ¿Por qué? Porque no hay que ignorar que el enemigo, ¿verdad?, sigue con sus maquinaciones, y si nosotros no nos damos cuenta de cuáles son los efectos de que ya la llama del Espíritu Santo se ha apagado y empecemos a ver cambios en actitudes, ¿verdad? Como que ya uno no quiere orar, ya le da pereza, ¿verdad?, venir a la congregación, no le ve sentido a lo santo, o tiene ideas, ¿verdad?, en contra de la palabra de Dios. Esa es una señal de que el Espíritu Santo está apagado, y además de eso ya hay influencia de las fieras que se acercan, porque la llamita está muy bajita. Por eso ahí dice, no apaguéis al Espíritu. Nuevo Testamento, ¿verdad? Estamos en el nuevo pacto. ¿Uno puede apagar la influencia del Espíritu Santo? Sí, se puede apagar. Y si se apaga, ¿verdad?, las fieras del campo llegan y tienen influencia. Por ejemplo, la Biblia dice, de una manera muy gráfica, está esa foto, donde la obediencia, ¿verdad?, del cristiano es la protección en contra del reino de las tinieblas. Si esas fieras se acercan, que no es lo mismo que hayan entrado, ¿verdad?, para que entren las fieras es necesario primero que se le haya dado una puerta de acceso. Repito, sin puerta de acceso, la influencia del mundo espiritual de las tinieblas en un creyente no tiene, ¿verdad?, tanta fuerza. Ahora vamos a ver cuáles son las puertas que se pueden abrir para que uno empiece a ser influenciado por demonios. Cuando nosotros leemos, ¿verdad?, Efesios capítulo 4, en realidad todo el libro de Efesios, cuando uno lee Efesios, uno empieza a leer que el apóstol Pablo le dice a esa iglesia, porque ojo, él manda cartas a iglesias, ¿verdad? Y cuando uno empieza a leer las cartas paulinas es muy interesante, porque en algunas dice a la iglesia que está en Éfeso, en otros, como en Gálatas, dice a las iglesias que están en Galacia, pero él le manda la carta a una congregación, no a una persona. La carta que le manda a una persona es a Timoteo y ¿a quién? A Tito, ¿verdad? Pero las demás son a congregaciones. Entonces, la importancia de tener, ¿verdad?, en mente y claro de que el objetivo de Dios es que el creyente que ya está salvo, ¿verdad?, sea parte de una congregación para que nosotros como un cuerpo unido podamos llevar la gran comisión. La gran comisión es el objetivo de la iglesia. Ese es el objetivo. Y cada uno de nosotros tiene que ser edificado para llegar, ¿verdad?, a un nivel, dice la Escritura, de unidad de conocimiento y de fe para la obra del ministerio. Entonces, si la iglesia no está unida con ese propósito, no estamos haciendo lo que nos toca. Pero empieza en lo individual, ¿verdad? Volvemos a la foto de la pared o la fortaleza con un hueco. Efesios 4, bueno, ahí en la filmina dice, ¿verdad? El rey Salomón lo puso muy claro. El que abre brecha en el muro, la serpiente lo muerde. Ojo que dice, asegurando que la serpiente muerde. No dice va a morder, es que muerde. Porque el enemigo no va a perder la oportunidad. ¿Ya? Porque nosotros fuimos sacados de su reino y trasladados al reino de la luz. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a negociar, ¿verdad?, con el pecado? Como Judas, ya hacía transacciones con el pecado, ¿verdad? Pero vamos a leer Efesios capítulo 4.
del 25 al 32, donde dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice que no se le puede dar lugar al diablo, no se le puede abrir brecha al enemigo, porque él no desaprovecha la oportunidad de entrar. Ahora, ¿qué abre, verdad? ¿Qué abre la puerta? Por ejemplo, aquí dice, y uno a veces aísla solo el tema del enojo. No, empieza desde el versículo 25, donde dice: desechando la mentira. La mentira abre brecha. Después dice que si hay enojo, no pequen, y que no puede uno acostarse enojado. También dice que el que hurta, que no hurte, quiere decir que el hurto, ¿cuál es la diferencia entre hurtar y robar? No son del todo sinónimos, ¿verdad? Hurtar es coger algo sin que el dueño sepa y seguirlo haciendo. O sea, eso a poquitos. No es como un asalto, ¿verdad? Donde ya uno sabe que lo están asaltando. El hurto es calladito. Okay. También dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces las palabras corrompidas abren brechas, ¿verdad? Por ejemplo, la calumnia, eso abre brecha, está en el Salmo 109. Dice también que la gritería, la amargura, la ira, la maledicencia y la malicia hacen que el Espíritu Santo se contriste, que es el equivalente a apagarse. Ok, entonces vamos a revisar, ¿verdad? Hoy algunas de las puertas que uno puede estar abriendo para que haya influencia demoníaca. La buena noticia es que la podemos cerrar hoy, las puertas, pero primero hay que ver si ya las hemos abierto. De eso se trata hoy, ¿verdad? Poniendo el objetivo en qué, en que la congregación es una sola, es una. Nosotros somos un solo cuerpo. Eso es lo que dice la Biblia. Si uno no entiende de que nosotros nacemos de nuevo y que a través del bautismo somos injertados, ¿verdad? Dice que en el olivo natural, pero también dice que somos, ¿verdad?, hechos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, este es un solo cuerpo, por eso nos congregamos aquí. Este es el equivalente a un redil de ovejas. Un redil es un aparto. Ahora hay otras congregaciones que tienen un aparto diferente y un pastor diferente. Ahora, ¿seguimos siendo hermanos en Cristo? Sí, ¿verdad? Hay que chequear doctrina, hay que revisar el estado, ¿verdad?, de las personas que lideran, porque lo vimos en las prédicas anteriores, ¿verdad? Cómo se puede contaminar la doctrina si el vaso está sucio. Pero son parte de una sola iglesia. Entonces, en esta congregación, el Señor, ¿verdad?, nos da a nosotros información, nos da estudios bíblicos, nos da talleres, nos capacita, nos ministra, nos hace reunirnos aquí invitados, no a la fuerza, ¿verdad?, si uno quiere, para que uno entienda que es aquí, en la congregación, donde el Señor va formando ministerios, ¿verdad?, para que Él vaya mandando personas, como lo dice el libro de Hechos, los que Él escoja para salvación. Ok, hasta ahí vamos bien, correcto. Ok, vamos a ver puertas en lo individual que hacen que el equipo no funcione bien. El pecado recurrente. El pecado recurrente es un pecado del cual, ¿verdad?, se sigue cometiendo y cometiendo y cometiendo hasta que ya se convierte, ¿verdad?,
en algo que sí le da una puerta abierta al enemigo. ¿Qué dice la Escritura acerca del pecado recurrente? Bueno, la Biblia dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, un pecado recurrente o un pecado no confesado es una puertota. Por ejemplo, la Biblia dice en el mensaje a Tiatira, en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando habla del espíritu de Jezabel, Juan le dice a la iglesia, bueno, Juan escribe, ¿verdad? Le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, ¿verdad? Le ha dado tiempo, pero no quiere arrepentir de su fornicación. Entonces, ¿qué dice? Por lo tanto, ¿verdad? Yo a sus hijos heriré de muerte y sabrán que yo soy Jehová, ¿verdad? O sea, que hay un tiempo que el Señor establece para que uno corrija, porque todos sin excepción estamos corrigiendo cosas, ¿sí o no? Todos, aquí no hay nadie perfecto ni intachable, pero ese es el objetivo de la iglesia, que nos ayudemos unos a otros. Si alguien se cae, los demás lo juntamos, ¿correcto? O sea que ese es el cuerpo de Cristo. Cuando uno se cae, la rodilla lo sostiene, ¿verdad? Y la pierna lo empuja para arriba. ¿Y empuja qué? La cabeza, el tronco, los brazos, todo. Para eso están, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que Él escoge a cada miembro de la iglesia y lo pone donde Él quiere. Esos son ministerios, dones, señales, ¿verdad? Y todos aquí tenemos eso. Sí queremos, porque Dios no obliga a nadie, pero a veces el diablo hace que uno no entienda de que ese es el objetivo, ¿verdad? Y está esperando, como el cuerpo de Cristo en lo individual, alguna señal celestial de un llamado que ya está. Y aquí ya está el fundamento. ¿Qué dijo Jesús? ¿Verdad? La piedra es Él. Y ahora Él edifica. Entonces vea qué bonito cómo a nosotros como congregación, ¿verdad? De un ministerio, de una persona a la vez, iniciado hace 3 décadas, ¿verdad? Por la hermana doña Jamie. Hoy somos varios que estamos aquí y estamos congregándonos. Ha sido un proceso muy bonito, muy interesante. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo? Ok, que funcionemos como una unidad. El pecado recurrente, Jesús le dijo a un paralítico que sanó, anda y qué, y no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Entonces el pecado abre puertas, en lo individual. Y si en lo individual hay pecado, ¿verdad? Entonces la influencia del diablo está en esa persona por pecado recurrente o pecado no confesado. Porque la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Será que el diablo se sabe ese versículo? Se lo sabe, ¿verdad? Él se lo sabe. Dice aquí, más el que lo confiesa y se aparta. Confesar y apartarse. Alcanza misericordia. Si hay pecado recurrente, el enemigo tiene una puerta para influir la manera en que la persona actúa, piensa, reacciona y opera dentro de una congregación. Otra que es una muy fuerte, la falta de perdón. ¿Verdad? En el libro de Mateo dice que si uno no perdona, el Señor lo entrega a uno a los verdugos. Está en la parábola de los 2 deudores. ¿Quiénes son los verdugos? Los demonios. Entonces la falta de perdón, ¿verdad? En Salmo 32 dice, la dicha del perdón. Y dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Hasta el cuerpo empieza a enfermarse por la falta de perdón. Entonces, si uno tiene falta de perdón, tiene una puertota al enemigo. Una puertota. Ahora, el perdón no es una emoción, sabemos que es una decisión personal. Yo decido perdonar. Y entre más rápido, mejor. Y es lo mismo a pedir perdón. Cuando uno comete un error y lastima a una persona, la Biblia dice que uno tiene que pedir perdón. Si no se pide perdón, ¿verdad? Queda ahí algo pendiente que el Señor le da tiempo a la persona y si no, el enemigo se aprovecha de eso. Amargura. La amargura es una emoción, pero tiene que ver con la manera en que uno piensa, donde uno está convencido de que todo lo que a uno le ha pasado es injusto, de que no es justo, no es justo, no es justo, y ahí está uno, ¿verdad? En un caldo de cultivo, ¿verdad? Totalmente nocivo, donde uno no sale de ahí. La amargura se puede discernir.
La amargura se puede sentir en una persona. Es muy difícil de disimular, ¿verdad? Prácticamente se exuda. Es como sudar, se suda la amargura. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces la amargura contamina a muchos. Después, el orgullo. Terrible el orgullo. Todos tenemos que lidiar con el orgullo, sin excepción, por supuesto, todos. Ahora, la Biblia dice que Dios ve al humilde de cerca y el orgulloso lo ve de lejos. O sea, que el Espíritu Santo mejor se va, ¿verdad? Porque lo ve de lejos, no está cerca. ¿Qué dice? Por ejemplo, en Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, creerse más que los demás es parte del orgullo, pero el orgullo también tiene otras evidencias, ¿verdad? Por ejemplo, el que uno no reciba corrección es un tema de orgullo. ¿Quién no va a recibir corrección? Todos, ¿verdad? En el libro de Hebreos dice que Dios al que ama disciplina. Entonces todos vamos a pasar por disciplina. Una puerta muy fuerte también, la inmoralidad sexual en todas sus categorías. La masturbación, la pornografía, el voyerismo, todo lo que está en Levítico 18, ¿verdad? Pero eso abre la puerta, la fornicación, el adulterio, eso abre puerta a los demonios. Y el diablo sabe si uno se está metiendo a páginas de internet a ver pornografía, porque él está en la tecnología también, es parte de, ¿ok? De hecho, hemos estado conversando a veces que Dios le habla a uno en sueños y a veces se ve en un sueño una ventana abierta o una puerta abierta. Ok, no es lo mismo una ventana que una puerta, pero los dos son accesos. Ok, entonces en mi caso, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que así sea siempre, estoy hablando de mi caso. Cuando el Señor me da un sueño con una ventana abierta, es algo que yo estoy viendo. Que yo estoy viendo que no debería estar viendo. Ahora, es una ventana, uno ve y lo ven, ¿sí o no? Ok, ese es el enemigo, esas son las hienas, ¿verdad? Donde dicen, mira quién está visitando aquí, mira quién me está visitando aquí, el que ayer me estaba echando de fulano. Ojo, ¿ah? Ok, al diablo, ¿verdad? Es el padre de la mentira. Difícilmente vamos a participar de algo que es de él sin que él sepa, ¿ok? Y va a tener influencia, por supuesto, si yo estoy visitando una página de pornografía, pensando de que como nadie me está viendo, ¿verdad? No va a haber consecuencia, yo me estoy engañando. Y va a haber un cambio en la actitud que yo voy a tener hacia Dios y hacia los hermanos. ¿Por qué? Porque es un pecado oculto y el enemigo lo sabe. Ya hablamos de la mentira, ¿verdad? La mentira en todos sus rangos. No hay tal cosa como mentira piadosa, blanca o de algún otro color. No hay. Si uno tiene que mentir para responder, es mejor no responder. Y la respuesta, ¿verdad? El silencio también es una respuesta. Todo tipo de relación con el ocultismo. Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hay programas, series, cortos, que uno puede estar viendo que le abren la puerta a los demonios por medio del ocultismo, ¿verdad? El tema del horóscopo, la lectura de cartas, la ouija y un montón de otras cosas abren puerta a demonios y el diablo no va a dejar, ¿verdad?, de pasar esa oportunidad. La rebelión, que es saber que uno tiene que corregir y darle largas al asunto, eso se llama rebelión. La rebelión no es ignorancia, es saber y no querer cambiar. La idolatría, ¿verdad? No es solo
un tema de adorar imágenes, sino que también la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Si uno tiene alguna persona que está por encima de la obediencia a Dios, eso es un ídolo. Y lo está uno apartando de la obediencia, porque está por encima de Dios. La tecnología, si se convierte en un ídolo, es pecado. ¿Cuánto tiempo, verdad? Bueno, hemos estado hablando de eso mucho. El tema de las horas que puede pasar una persona pegada a una red social, ¿verdad? Como si estuviera hipnotizada o hipnotizado, eso es un ídolo. Tanto así que vimos en el estudio, ¿verdad? De uno de los del tiempo del fin, que va a haber una imagen que hable, porque es tanta, ¿verdad?, la adoración que recibe, que se va a personificar la tecnología, ¿verdad?, con una imagen que hable y que obligue a adorar, cosa que ya en muchos casos, ¿verdad?, se le rinde un culto por las horas en que está uno pegado a esas estructuras. Los celos. Ok, Santiago 3, del 13 al 16 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Aquí dice que hay influencia diabólica si uno tiene celos, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, los celos no vienen de Dios. Eso no es de Dios. Eso le pertenece 100% al diablo. La envidia, ¿verdad? Eso es del diablo. Ahora, ¿eso tiene solución? Sí, si todo esto tiene solución, estamos viendo cuáles son las puertas. ¿Ok? Otra de las cosas que le abren puerta a los demonios, y lo vamos a ver con la Biblia, es ignorar las Escrituras. Ignorar las Escrituras le abre puerta a los demonios. Tanto así que puede haber influencia de doctrinas de demonios por no conocer las Escrituras, ¿verdad? Muchos de aquí venimos de una falsa doctrina. Muchos. ¿Y por qué nos metimos en una falsa doctrina? Por ignorar las Escrituras. Ok, entonces, ignorar las Escrituras fue algo de lo que pasó a Pedro. Ya lo vamos a ver. Ok, vamos a ver la letra menuda de esto. Entonces, cuando hay influencia de demonios por cualquier, hay más puertas, ¿verdad? Son algunas, pero son, digamos, las que el Señor me puso en el corazón. Una de las primeras señales de una influencia demoníaca es el cambio de actitud hacia lo de Dios. A todo lo que es de Dios ya no es la misma reacción. Ya hay como una pereza, un desánimo, qué pereza, no me gusta, ¿verdad? Ya hay algo que cambió. También hay una actitud diferente hacia la voluntad escrita de Dios, que es no querer ver, porque uno no quiere hacerlo, que toca después de nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es el inicio de la vida cristiana, no es el fin. Y en todos los casos lo podemos leer, ¿verdad? En todo caso, ¿para qué hay ministerios si no se hacen, verdad, las obras que Dios quiere que hagamos? No estamos haciendo lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Otra cosa es un cambio de actitud hacia los mismos hermanos en la fe. Porque si no estamos en el mismo espíritu, se siente eso, esa diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, veamos el caso específico de Judas. ¿Cuál era el pecado recurrente de Judas? Robar, era un ladrón, ¿verdad? Está en Juan 12:6 y dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. O sea, ¿será que el Señor no sabía que Judas era un ladrón? Judas sabía o podía tener, ¿verdad?, el razonamiento de que si Dios sabía los pensamientos de los impíos, Él sabía, ¿verdad?, que era un ladrón. Ahora, ¿qué tanto negoció Judas con el pecado que se endureció? Se endureció a aquel punto. Vea qué interesante, en Mateo 26, cuando el Señor Jesús, el versículo 21 hasta el 25, Mateo 26 del 21 al 25 dice:
Imaginémoslo en la escena de la Santa Cena, de la cena, ¿verdad? Antes de que Jesús fuera entregado. Y estaba Judas ahí, ¿ok? Ahí estaba en la mesa. Y dice, y mientras comían dijo, ojo Jesús, y lo dijo en voz alta, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Si uno hubiera estado ahí poniendo atención, se tira al piso a comer, ¿es mejor o no? Si él está diciendo, de los que están comiendo aquí, ¿verdad? El que come del plato me va a entregar. No, entonces yo voy a comer mejor al piso. Porque qué susto que el Señor diga eso. Ya con eso hay una advertencia, o mejor ni como, ¿verdad? Porque entonces si yo no como, yo no soy ninguno de los que está señalando. Pero no solo eso, ¿verdad? Sino que en el versículo de Mateo 26, 25, ojo, entonces respondiendo Judas, el que le entrenaba, dijo, ¿soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Se lo dijo en la cara y aún así, y no lo había traicionado, se lo estaba diciendo en la cara, usted lo dijo. Juan 13, 27. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿A quién le estaba hablando Jesús? ¿A Judas o a Satanás? Qué interesante, ¿verdad? Se lo dijo, lo que usted va a hacer, hágalo más rápido. Y se paró y se fue. Entonces, ese tema de Judas, ¿verdad? Es un tema que a uno debería darle temor. ¿Por qué? Porque primero lo dijo en todos, los 12. El que va a meter la mano en el plato conmigo, ese es. O sea, ahí había que salir huyendo, no comer, tirarse al piso, botar el pan, hacer algo. No. Y tras de eso Judas le dice, ¿seré yo maestro? Sí, usted. Y aún así come. Y una vez que come, ¿por qué entró Satanás? Porque esa era la última oportunidad que Dios le estaba dando a Judas de arrepentirse de lo que ya tenía en su mente. Pero no le hizo caso. Ahora el diablo de un solo entró y ya el Señor le da la orden al diablo, hágalo. Inmediatamente. Entonces, ¿qué pudo haber pasado con Judas para que estuviera tan cauterizado en su mente que no escuchó cuando el Señor le estaba diciendo, usted, ¿verdad? Y además de eso advirtió, el que va a hacer esto, ese es, y en ninguno de los dos casos se dio cuenta que era él. Eso es cuando uno negocia con el pecado, cuando uno hace transacciones con el diablo, ¿verdad? Por eso Judas es un ejemplo para todos nosotros. ¿Por qué? Porque uno puede estar convirtiéndose, ¿verdad?, en una figura parecida si no acata cuando el Señor a uno lo corrige. O piensa, peor todavía, que el pecado oculto va a quedar sin consecuencia. No, el pecado oculto de robar le cobró la factura a Judas. ¿Ok? Entonces, es interesante, ¿verdad?, cómo Judas no reaccionó, no se arrepintió de estar robando, ¿verdad? Y estaba dentro del círculo de confianza. Ahora, por Judas no se detuvo el libro de Hechos. ¿Quién dejó de participar del libro de Hechos? Judas, pero no se paró la obra, ¿verdad? Más bien, está en el Salmo 109, dice, tome otro su oficio. Ahora, ¿quién tomó el oficio de Judas? Pablo, ¿verdad? Primero hubo un impas con Matías, que fue escogido al azar, pero después, ¿verdad?, viene el apóstol Pablo y escribe 12 cartas del Nuevo Testamento. 12, ¿ok? Una persona que había perseguido la doctrina, Dios lo toma y lo manda a predicar. Pero en el caso de Judas, ¿verdad?, negociar con el pecado y no hacer caso a la corrección hace que lo que sigue es que ya la persona no escucha. Ahora sí, vamos a ver el caso de Pedro, ¿verdad? Pedro, el apóstol. En el libro de Mateo capítulo 16, Pedro acababa de decirle a Jesús la respuesta a una pregunta, ¿verdad?, que lo dejó inmortalizado a Pedro en la Escritura, que fue el que le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo, ¿verdad?, que lo que le había revelado no había sido hombre
ni sangre ni carne, sino mi Padre. O sea, seguro Pedro se sintió contento. O sea, yo pude revelarlo, porque fue él, ¿verdad? Que él es el Hijo de Dios. Entonces le dice, y tú eres Pedro, y sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Ahora, 1,5 pulgadas abajo, en el texto, ¿verdad? Está Pedro diciéndole a Jesús que no permita que lo crucifiquen. Le está diciendo, ¿verdad? Cuando Jesús le dice que es necesario que él pase por la crucifixión, Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviendo a Pedro le dijo, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces ahí es donde viene. Pedro había perdido de vista lo que Jesús le estaba diciendo, que era necesario que se cumpliera la Escritura. Entonces, si yo no conozco la Escritura, puede ser que en mi mente yo esté dando un consejo, ¿verdad?, que pareciera ser bueno, correcto, porque aquí no dice que Pedro lo estuviera haciendo con mala intención, pero Jesús le dijo Satanás. Quiere decir que el no conocer el plan de Dios sí puede hacer que uno tenga influencia, ¿verdad?, del diablo, de opinar cosas que no son el plan de Dios. ¿Sí o no? Está demostrable. Eso fue el problema que le pasó a Pedro. Ahora Pedro, ¿verdad?, después de que el Señor le dice eso, le dice, aquí Satanás os ha pedido para zaranderos como a trigo. Pero yo he orado por ti, ¿verdad?, para que no falte tu fe, y vuelto, testifique a los hermanos. Y después Pedro lo niega 3 veces. Que si hubiéramos estado ahí, lo negamos 5, seguro. Pero después el Señor le dijo a Pedro, después de todo ese proceso, Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Y él respondió 3 veces que sí. Ahora, ¿qué le dijo Jesús cada vez que le dijo que sí lo amaba? Apacienta mis ovejas, o sea, no piense en su comodidad. Porque aquí lo que le está diciendo Pedro es, no, mejor, ¿verdad? Vámonos. No tiene que pasar por la muerte, no se sacrifique, no tiene que pasar por eso, ¿verdad? Entonces el Señor está enseñándole a un apóstol de alto calibre, Pedro, ¿qué más, verdad?, que él tenía que demostrarle el amor al maestro, preocupándose por las ovejas, no por él mismo. Ok, ¿será que eso es para nosotros hoy? Por supuesto, porque eso es una evidencia para mí, ¿verdad? Es una de las evidencias más claras de la influencia demoníaca en una congregación, en cualquiera. Es perder el objetivo de por qué estamos reunidos y de qué se trata. Es llevar la gran comisión siendo un miembro activo del cuerpo de Cristo, no un miembro pasivo. No, hay un tiempo donde el miembro puede estar pasivo, ¿verdad? Es como andar una piedra dormida. Bueno, de ahí, ¿verdad? O sea, de ahí, pongámosle, eso es. Y esa es una evidencia de que el diablo no es, ¿verdad?, un ser que haya que subestimar. Es muy astuto. Y una de las cosas que él inactiva miembros individuales para bloquear el cuerpo completo, para que no se haga la obra de Dios. Es una de las evidencias más grandes. Por ejemplo, el no haber entendido el propósito de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿De qué se trata el venir cada cierto tiempo a recibir una charla basada en la Escritura? ¿Para qué los talleres, verdad? ¿Para qué las enseñanzas? ¿Cuál es el objetivo? Si uno lo ve nada más como que yo voy a ir a agarrar lo que me conviene y yo voy a ir cuando puedo, ¿verdad? Y es yo y para mí y aquí, entonces yo no soy parte de un cuerpo. No soy parte de un cuerpo, sino que todavía estoy viviendo, ¿verdad?, como una unidad aparte. No soy parte de una congregación. Ser parte de una congregación es estar claros del objetivo que Dios nos dio a todos los creyentes de ser una unidad. Es como un ejército. Cuando hay una pelea en un ejército, ¿acaso llega a la mitad? ¿Verdad? O el general, ¿verdad?, se queda, no, es que no me llegó el... No de ahí, pero si estamos peleando, y estamos peleando. El que no sepa que estamos peleando,
No entendió la escritura. Estamos en una pelea y las peleas no se pelean individualmente. Por supuesto que sí, pero y el cuerpo de Cristo no es un ejército. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que tenía que padecer como un soldado de Cristo. ¿Sí o no? Entonces nosotros somos soldados de un ejército. Eso significa Israel. ¿Israel qué significa? El que pelea con Dios. El que pelea con Dios es con la compañía de Dios, pero en desobediencia es el que pelea en contra de Dios. Entonces, o estamos peleando en contra o a favor, pero los dos no podemos. Uno no puede pelear a favor y en contra, ¿verdad? En todo caso, es lo que dice la Biblia, que eso es una persona tibia. O sea, mañana soy caliente, pero ayer fui frío. El promedio era tibio. Entonces, o soy soldado o no soy soldado. ¿Me entienden? Entonces, ese es el asunto. La evidencia de que Satanás tiene influencia en el cuerpo de Cristo es que cada uno jale para su lado. Filipenses 2:21. Y ahí puse una foto de descarrilarse, ¿verdad? Bueno, descarrilarse no, porque es un carril, pero es desviarse del camino recto. Dice Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Eso pasó en la época de Jesús. Por supuesto, cuando el Señor empezaba a hablar palabras duras, muchos dejaron de ser discípulos, porque la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana, ¿verdad?, tiene todo lo que la Biblia dice que Jesús explicó. Que el que no renuncia a sí mismo, ¿verdad?, el que no renuncia a su vida no es digno de ser mi discípulo. El que ama más a padre, a madre, a hijo, a hermano, no es digno de ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que tiene, no es entonces, ese es el evangelio. Y nosotros tenemos que entender que somos parte de un cuerpo y tenemos que trabajar integralmente, integrados. Y ayudarnos los unos a los otros. Pero tiene que haber eso, de que uno entienda. Todo el Nuevo Testamento Jesús preparó a 12 para que fueran a hacer la gran comisión para unirlos en comunidades que se llaman iglesias. Eso es todo el Nuevo Testamento. Ahora, el pueblo de Israel se reunía en asambleas. En el libro de Eclesiastés, el mismo Salomón dice, yo el predicador, ¿verdad? Salomón era un rey. Y el rey está diciendo que él era el predicador de todo el reino, ¿verdad? Ahora nosotros somos parte de un cuerpo y Dios nos hizo reyes y sacerdotes para siempre, pero aquí tenemos que unirnos y tener eso en mente, ¿verdad? Si el Señor nos está dando el privilegio de ser soldados para Él, hay que ocuparse, saber cuál es la identidad de nosotros. No solo es ya llegué y a mí qué me importan los demás. No, eso no es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Eso no. Si Pablo hubiera hecho eso, en el primer naufragio se queda ahí en Malta, después lo estaban tratando bien ahí, ¿verdad? Cuando él dice que todo el pueblo lo recibió con no poca amabilidad, creo que dice, humanidad, se queda ahí, ¿para qué va a ir, verdad? Ya estoy ahí, que me den un lote y me quedo ahí, y ya. No, él fue, ¿verdad? Y tenía que hacer lo que Dios le dijo. Y él mismo dice, ¿verdad?, que él sentía eso, ese llamado a predicar, porque Dios lo escogió para eso. En Efesios 4, cuando uno lee con entendimiento, Efesios 4, todo el capítulo, hay una parte donde Jesús dice, ¿verdad?, la Escritura, y Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué el Señor se tomó la molestia, en todo caso, de escoger esos ministerios? ¿Para qué? ¿Verdad? Si ya estamos salvos, quédese cada uno en su casa y no hagamos nada. No, aquí dice, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar es un proceso donde todos nos vamos a perfeccionar, pero hay que tener clara la identidad que el Señor nos está dando, hay que perfeccionarse. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces quiere decir que somos como albañiles, para Él, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la obra del ministerio?
Es la gran comisión. ¿Qué le dijo Jesús, verdad? A todos en el libro de Marcos 16. Id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la obra del ministerio que dice Efesios 4. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por engaño de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿verdad? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, es como un piñón de una bicicleta. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Ese que se me ocurrió ahorita. O sea, es sincronía, es una sincronía. No domingo 7, domingo 7 eso es para otro lado. Sincronía, es un cuerpo. Si el cuerpo no sincroniza el paso que va a dar uno, se cae el cuerpo, ¿sí o no? Y si el brazo no reacciona, se pega uno en los dientes. La sincronía es parte de lo que Dios establece. Y si alguno se sale de sintonía o de sincronía, es obligación y responsabilidad de todo el cuerpo, ¿verdad? Preocuparse por cada miembro. ¿Acaso si a uno le duele el pie le dice, no, la verdad es que venga alguien a curármelo? ¿A mí qué me importa? No, yo no puedo caminar, me duele a mí. Es lo mismo, es eso. Si el enemigo ya nos puso en un módulo diferente, de que yo llego cuando puedo, yo llego a que me den, yo llego solo yo, yo, no soy parte de un cuerpo. No entendí el Nuevo Testamento. ¿Ves? Y la mayoría de los creyentes están así. Porque todo el Nuevo Testamento habla de la iglesia, unidades donde la gente se congrega para alimentarse y ser parte de. Alimento, ¿verdad? Que sería información, práctica, y con una evidencia en lo individual y a nivel de congregación. ¿Cuántas personas nos hemos ganado para Cristo? Es una pregunta. Es más, ¿a cuántas personas les hemos predicado en nuestra vida cristiana? No estoy diciendo que uno tiene que llevar la cuenta, pero sí tiene que tener cierta idea, ¿verdad? ¿A cuántas personas hemos traído a la congregación? ¿Eso es parte del fruto o no? Es parte del fruto. El fruto. Tenemos que dar fruto. Ok, la gran comisión. Entonces, cuando el diablo está influenciando, ¿verdad?, a un creyente en lo individual, él se enfoca en áreas diferentes. La primera, ¿verdad?, es la manera en que yo pienso. Esa es la primera. La Biblia le dice a la mente la fortaleza, y hay que cuidar la fortaleza. ¿Por qué? Porque el diablo es experto en cambiarnos objetivos y prioridades. Repito, él es experto en cambiar objetivos y prioridades. ¿Cuál es el mayor objetivo del Evangelio en lo individual? La vida eterna. No hay ningún otro objetivo que no sea más importante que ese. Jesús lo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? No, es un mal negocio. Entonces, el máximo objetivo para lo individual es que ninguno de nosotros se pierda, ¿sí o no? Entonces, quiere decir que cuando a uno lo corrigen con la Biblia y con la manera correcta de hacerlo, es para que uno no se pierda. Por lo tanto, uno tiene que poner atención y no enojarse. No enojarse, no, es parte de ser una persona, ¿verdad?, que está en transformación. Empezando por el pastor, empezando por uno. En el momento en que yo no reciba corrección, yo ya me salí del canasto. Y la Biblia dice en 2 de Pedro 2 que para un falso pastor está reservada la más densa oscuridad de las tinieblas. No, ¿cómo nos vamos a ir a la más densa oscuridad de las tinieblas? Por no poner atención. Ahora, el diablo es un experto
en meterse en el pensamiento si uno tiene puertas abiertas y empezar a hacer, ¿verdad?, todo un barrial o un suampo y cambiar prioridades, cambiar objetivos y desordena todo, porque ahí es donde él empieza. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que yo tengo que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Si viene un pensamiento de que yo no sirvo para predicar, me acuerdo de la mula de Balaam. Bueno, estoy hablando de mí. Si Dios usó una mula, entonces yo sirvo. Sí, no es mentir, no es cierto que yo no sirva. Ahora, si yo no soy corregible, la mula es más obediente que yo. Porque la mula le habló a Balaam, ¿y qué hizo Balaam con la mula? Le arrió 3 veces, ¿verdad? Balaam le pega a la mula. La mula no lo estaba insultando, la mula estaba hablándole para que no lo mataran. ¿Okay? Entonces, si viene un pensamiento de enfermedad, ¿qué dice la Biblia? Que somos, por sus llagas fuimos sanados. Entonces, cada pensamiento se lleva cautivo con un versículo, porque si no, ¿verdad? Ahí está, dándole y dándole. El pensamiento de que soy un fracasado, que no tengo capacidad, de que todo lo que el diablo le pasa diciendo a uno. No, hay que llevar cada pensamiento cautivo con un versículo. ¿Ok? Y cerrar puertas, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a hacer hoy. Ese es el objetivo. Las emociones vienen después del pensamiento, aunque no siempre, porque sí hay espíritus de angustia, donde ni siquiera ha venido un pensamiento previo a la angustia, simplemente se sienta la angustia de un solo, ¿verdad? Es como que llegue un invitado non grato, o llega la tristeza, ¿verdad? Sin que haya pensamiento. Bueno, esa es una evidencia de que está llegando un espíritu de tristeza, y ¿qué hay que hacer? ¿Dejarlo que se siente? No, echarlo fuera, correcto, en el nombre de Jesús. Otras son, eso es una orden de eventos, ¿verdad? Primero los pensamientos, después las emociones, después vienen las decisiones. Las decisiones, que es la manera en que yo actúo, la manera en que yo reacciono, y eso compromete y daña las relaciones que Dios quiere que yo tenga. Las relaciones correctas. ¿Por qué cuando uno predica hay gente que uno ama que lo trata mal a uno y lo ofende? Porque el diablo no es tonto, sabe que si rompe esa relación inmediatamente ya no hay riesgo de que le predique. Entonces de una vez, ¿verdad? ¿Qué hacían con Jesús? Al Señor no lo dejaban hablar, lo querían matar. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Vosotros sois de vuestro padre el diablo? Entonces, si hay presión de grupo, si hay presión de grupo. Si nosotros no estamos, ¿verdad?, teniendo comunión con hermanos en la fe y pasamos más tiempo con gente impía, ¿verdad? La Biblia dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vamos a empezar a tener el reflejo de donde pasamos más tiempo y nos va a cambiar la manera de pensar por una influencia de la mayoría o la influencia de grupo. La palabra dice en Juan 12, ¿verdad?, que muchos de los judíos creyeron que Jesús era el Mesías, pero no lo confesaban porque les daba miedo que los echaran de las sinagogas. Y Jesús dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces sí hay influencia de grupo para que el diablo tenga una influencia en la manera en que yo pienso. Hay gente que le da vergüenza predicar. Le da vergüenza, ¿verdad? Hay gente que prefiere que no sepan que uno es cristiano, o que mejor no, yo no les digo, ¿para qué? No, de ahí. Entonces, ¿cuándo le voy a decir? Si la idea es que yo le pueda predicar a mi familia para que se conviertan, a mi vecino, a la gente con la que yo crecí, a los compañeros de trabajo, ¿verdad? A la gente desconocida. Pero si yo escondo mi identidad, el diablo sabe. El diablo sabe que yo escondo mi identidad, entonces ¿qué me va a dar la que yo estoy simulando? Y el objetivo de él es dañar los ministerios. Eso, es trabarlos, que no sean productivos, que no lleguen, ¿verdad?, a despegar, que se queden siempre ahí en el barrial. Que no haya una integridad en cuanto a la integración,
que no se integren, que siempre hayan piezas, ¿verdad?, que no entienden de qué se trata. Por eso hoy estamos viendo esto, porque el ministerio a Padre como las Águilas es un ministerio donde el Espíritu Santo se mueve. Gloria a Dios por eso. Lo estoy diciendo con temor y temblor, ¿verdad? Porque uno tiene que cuidar la presencia del Espíritu Santo. Y el objetivo por el cual hay un ministerio es para llevar la gran comisión. Si nosotros no somos parte activa de la congregación, entonces no estamos siendo un cuerpo, porque tal vez no entendemos de qué se trata. Anhelamos que Dios nos dé los dones, ¿verdad? Todos. Pues los dones se activan cuando estamos ocupándonos en la gran comisión, porque no son para que una persona se sienta más que otra, son para que el cuerpo tenga herramientas para predicarle a la gente que no conoce del Señor. Satanás controla lo que no se ha rendido a él. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de Hechos capítulo 5, ¿verdad?, donde está la historia de Ananías y Zafira, vemos cómo, ¿verdad?, el apóstol Pedro le dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Interesante otra vez el tema económico involucrado, ¿verdad? Otra vez el tema económico, como Judas. Pero bueno, el tema es que Ananías era un creyente y Zafira era creyente, no eran impíos. Ahora, ¿cómo es posible, verdad, que sabiendo que estaban mintiéndole a un apóstol, sostuvieron la mentira sin ningún tipo de temor de Dios? ¿Será que ya estaban acostumbrados a mentir? Para que Satanás llene el corazón de una persona, se entiende de que el corazón estaba vacío. Porque ¿cómo puede llenar el corazón Satanás de una persona si está lleno de la presencia del Espíritu Santo? No debería llenarlo. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que Pedro le dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Entonces, tuvieron en poco mentirle al Espíritu Santo, no a Pedro. Pedro era, ¿verdad?, un obrero, pero el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Y ahí hay una consecuencia. Entonces, una de las cosas que el Señor quiere recordarnos hoy es que si nosotros no leemos la Escritura, no vamos a tener discernimiento. Porque ¿cómo voy a llevar yo cautivo un pensamiento a la obediencia a Cristo si no sé cuál es el versículo que lo lleva cautivo? ¿Verdad? Como por ejemplo, no mentirle al Espíritu Santo parece algo que es sentido común, pero hay gente que puede llegar a perder el sentido común y empezar, ¿verdad?, síntomas o señales de influencia en demonios. Pérdida de interés por lo santo. Ahí está en la pantalla. Pérdida de interés por lo santo. Número 2, una conciencia cauterizada. O sea, ya no escucha la corrección. ¿A dónde sale eso? Sale en 1 Timoteo capítulo 4. ¿Verdad? Cuando el Espíritu Santo le dice a Pablo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Verdad? Y dice que tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué está en la conciencia cauterizada? Que ya no me importa. No me importa. Ya no tengo sensibilidad a la corrección. Me da igual que me demuestren que yo soy una persona que no estoy, ya no me importa. Ok, ¿alguien puede llegar a ese punto? Judas llegó a ese punto. Judas llegó a ese punto. Ananías y Zafira llegaron a ese punto. Porque en todo caso, ¿quién los está obligando? ¿Verdad? Otra es pensamientos persistentes en contra de la voluntad de Dios. Por eso hay que conocer la voluntad de Dios, porque si hay pensamientos que siempre van en contra de la voluntad de Dios, ¿será que es el Espíritu Santo el que me está hablando? No, ahí hay una influencia diferente, ¿verdad? Perder el gozo del servir al Señor, eso está en la lista de Deuteronomio 28, en las consecuencias de la maldición. Dice que si uno no sirve a Dios con gozo, dice que Dios lo va a poner entonces a uno a servir a los enemigos de Él. Está en Deuteronomio 28. Por eso el Salmo 107 dice, Dios libra de la aflicción. Porque dice que por rebelión van a ser entregados a tener trabajos forzados. Otra es
Dejar de autoanalizarse con la palabra escrita, tener una falsa seguridad. Dios no quiere que yo tenga culpa todo el día, no, eso es otro espíritu que lo culpabiliza, pero la Biblia está para que yo me analice todos los días, a ver si estoy actuando de acuerdo a la Escritura. Pensar solamente en la comodidad o beneficio personal, eso no es de Dios. Si Jesús lo hubiera hecho, no desciende aquí a pagar por nadie. Se queda en el cielo y, ¿verdad? Y hasta ahí llegamos. Imagínense que Pedro, Pablo y todos los apóstoles hubieran pensado solo en su comunidad o beneficio personal, no predican. No, el que uno sepa y que uno tiene que tener amor a las almas perdidas es algo que tiene que venir espontáneamente del corazón de un cristiano. El tener un letargo espiritual o estupor mental, que es tener la mente siempre ida, no tener la capacidad de concentrarse, que le hablen a uno y que uno esté siempre como en otro planeta. Eso es una señal de influencia satánica. No tener la capacidad de concentrarse. Abandono de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en primera de Timoteo 4. Dice que eso se llama apostasía, que es ya abandonar la fe verdadera y hacer caso a doctrinas que no vienen del Espíritu de Dios. Entonces, aquí hay algunas, ¿verdad? Pero una de las más evidentes, digamos, para mí como predicador o como pastor, es la división en la mentalidad del creyente hacia la congregación, a no entender el objetivo de congregarnos y de unirnos como un solo grupo y de participar activamente, de edificar, ¿verdad?, a los demás de una manera en amor, dice la Escritura. Sí, ese es el amor genuino, es no solo fijarme en yo, en mí, no, es, ¿verdad? La Biblia lo dice, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Amarlo con todas las fuerzas, con toda la mente y con todo el corazón, ¿y qué? Y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, entonces son algunas. Ya no se disfruta de las reuniones, ¿verdad? Recordemos que una persona que esté influenciada por demonios también influencia a los demás. Es una mala influencia, porque el enemigo eso es lo que utiliza. Por ejemplo, a veces se le empieza a predicar a una persona y llega la mamá o el papá a más bien decirle, ¿verdad?, a esa persona, ¿por qué ya no está yendo a las fiestas? ¿Por qué ya no, verdad? Y uno dice, y es la mamá o el papá. Ahora, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Ahí no está hablando el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero como lo dice la mamá o el papá, o lo dice la mayoría, entonces uno afloja. No, eso hay que discernirlo, eso no es el Espíritu Santo. En todo caso es la parábola del sembrador operando, ¿verdad? También, ¿verdad?, cuando nosotros estamos teniendo comunión con impíos, nos vamos a empezar a desviar. Porque la Biblia dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Cuando lo santo ya a uno le da pereza, cuando solo buscamos nuestro propio beneficio, ya no hay interés por las almas perdidas, ya el enemigo nos tiene en una posición donde ya, ¿verdad?, estamos más bien inactivando la obra del ministerio. Satanás no es un ser que sea tonto, él es astuto. Y lo que hace es trabar el cuerpo para que no lleve fruto. Lo entretiene. Sí, hay lugares de entretenimiento espiritual, ¿verdad? Que es como un club social con cuota. Es una iglesia donde nadie está predicando nada. Están todos entretenidos haciendo lo que el diablo quiere. No, la obra del evangelio está afuera. Y aquí se traen, ¿verdad? O el Señor trae las personas que Él quiera que sean parte de la congregación. Pero eso nos toca a nosotros en lo individual.
¿ok? Y saber que Dios nos va a pedir cuentas a todos. ¿Por qué? Porque está en la parábola de las minas y de los talentos. ¿Qué hizo el Señor con el que escondió la mina? Lo regañó, ¿sí o no? Lo regañó porque lo escondió por miedo. Y en ambos casos, los talentos y la mina está hablando de recursos que Él nos da para llevar fruto, como un rédito. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Verdad? Que tenía que haberle dado eso por lo menos a los banqueros para que produjera por lo menos los intereses. Y que le iba a quitar esto y se lo iba a dar al que más tenía. Entonces ahí hay un tema de fidelidad. Si una persona es fiel en lo poquito, aunque pareciera que es irrelevante, pero para Dios no, entonces el Señor le va a dar más, porque ya mostró fidelidad en lo irrelevante. Pero para Dios no hay nada irrelevante. Hay gente que piensa o se deja influir por el diablo, y podemos ver hasta Isaías. Isaías en el capítulo 47, si no me equivoco, él dijo que en vano había consumido sus fuerzas, como diciendo, de nada me sirvió hacer lo que estaba haciendo. Pero después recapacita y dice, ¿verdad? Pero estimado seré a los ojos de Jehová, y mi causa está delante de Él. Entonces, para lo que el mundo es irrelevante, para Dios, ¿verdad? Tiene una connotación eterna. Tanto así que hay un mártir en Apocalipsis, en el mensaje a Pérgamo, ¿verdad? Que el Señor lo resalta en la Escritura para memoria eterna. Y en la historia de la humanidad no le dan ni importancia, pero para Dios, esa persona que murió en Pérgamo, Él la menciona por nombre. Y dice, mi testigo fiel. Entonces la fidelidad a Dios es más importante de lo que uno piensa. ¿Ok? Ahora, todo esto tiene solución, y el día de hoy lo que el Señor quiere es que todos nosotros seamos libres de toda influencia. ¿Cómo salir de la influencia demoníaca? Primero, aceptando que la hay. Si uno se hace el que no, entonces de ahí no hay nada que hacer, porque eso es un problema. O sea, no aceptar que uno tiene un problema, eso ya es un problema más grande. Primero, la Biblia dice que lo que Jesús vino aquí a hacer es ofrecernos, a través del arrepentimiento sincero, una nueva identidad. Una nueva identidad. Ahora, el arrepentimiento sincero tiene que ver con, primero, saber que uno tiene un problema, aceptarlo delante de Dios, confesárselo al Señor, ¿verdad? Y abandonar ese pecado. Es lo primero. Si no hay arrepentimiento sincero, no hay restauración. Eso es como querer que el Señor cure una lepra, pero uno quiere usar una curita. No, la lepra está ahí porque yo mismo la estoy escondiendo. Número 3, someterse a Dios y resistir al diablo. El diablo no va a huir, ¿verdad? Si uno no se somete a Dios. Si uno no se somete a lo que Dios dice, el diablo no se va a ir a ningún lado. Porque la Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Ese es un orden. Si no hay sometimiento a Dios, el diablo no se va a ir. Llenarse continuamente de la presencia del Espíritu Santo, eso nos toca en lo individual a nosotros. En la prédica anterior estábamos viendo algunas de las maneras, ¿verdad? Primero, ser sincero delante de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pasar tiempo con Él. No porque si no, no me ame. No, el amor de Dios, la Biblia dice que es, ¿verdad? Que llega hasta, la misericordia y el amor de Dios es inmesurable. Pero el que yo lo busque por iniciativa propia es una invitación que Dios hace. Es una invitación. Porque es una amistad de doble vía. Renovar la mente con la palabra de Dios, ¿sí? Difícilmente vamos a poder renovar la mente si le seguimos metiendo, ¿verdad?, basura a la mente. Cuando uno lee la palabra de Dios, estaba escuchando a un pastor diciendo que cuando uno lee la palabra de Dios se van haciendo murallas de protección en la mente, donde cuando viene un pensamiento de desobediencia es como que uno pegue contra esa pared.
Pero si no está la pared bien firme, que es tener presente la palabra, ¿cuántos de nosotros nos hemos memorizado un versículo del Nuevo Testamento y a las 2 semanas ya uno no se acuerda si eran Efesios, Gálatas, Colosenses o Corintios? ¿Sí o no? Porque la Biblia, ¿verdad? Hay que estarla leyendo, porque si no como que se va haciendo tenue en la memoria. No es que uno se le olvida del todo, ¿verdad? Es que conforme le va una pasando, se va como repintando en la memoria. Mira, aquí decía esto. En Filipenses capítulo 3 dice, ¿verdad? Que Pablo dice que él no había llegado todavía, no que sea perfecto. Eso lo leí anoche y me dice, mira, aquí era donde le decía. Y tenía yo rato de estar pensando dónde era que lo decía. Y antes me lo sabía de memoria. Ahora la memoria de nosotros no tiene, o mucha, ¿verdad? De meter esto así como si fuera un archivo de PDF. Puede ser que alguien lo pueda hacer, pero el objetivo de Dios es que le estemos, ¿verdad? Que estemos, y eso se convierte en una tapia de contención para que cuando venga el pensamiento de desobedecer, ahí está, lo acabo de leer. Más bien uno dice, qué interesante, acabo de leerlo y el diablo ya viene con esto. Porque por eso fue que Dios me puso a leerlo. Porque ya él sabía que venía, ¿verdad? En 2 o 3 horas el pensamiento para que yo me fuera por ahí. Entonces, es como estar construyendo la muralla, ¿verdad? Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacía Sanbalat con los judíos que querían construir la muralla? ¿Se acuerdan? Que era un enemigo que no quería que construyeran la muralla, sino que mandaba gente a botársela. Ese es el diablo. Entonces, si yo no estoy repasando continuamente la palabra, ¿verdad? Sí, el enemigo puede hacer que se diluya. No es que ya uno ya llegó y ya lo leí, no, ya de por sí ya lo leí todo, ya me lo sé. No, no es cierto. Hay que estarlo repasando. Está en Josué. Dios le dijo a Josué, ¿verdad? Que meditara ¿qué? Día y noche. Y para que todo le fuera bien. Entonces es una buena oferta. ¿Ok? Después, muy importante, permanecer en comunión con la iglesia y con creyentes maduros. No es que uno no pueda compartir con creyentes inmaduros, porque en todo caso de ahí son a las ovejitas recién nacidas. Ahora el tema es que haya creyentes maduros, porque los creyentes maduros son los que ministran cuando hay una necesidad, cuando hay un problema, ¿verdad?, de cierto calibre. Ya uno sabe que en la iglesia contamos con creyentes maduros, que puede uno abrirle el pecho, ¿verdad? Y hablar personalmente de cosas que son delicadas y que de parte de esos creyentes maduros uno va a recibir un consejo inspirado por el Espíritu Santo, fundamentado en un versículo de la Biblia. Ese es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tiene que haber creyentes maduros. Y la última, ocuparse en la vocación a la que hemos sido llamados. El ocio, ¿verdad? Y es un dicho de mundo, pero el ocio es la madre de todos los vicios. Yo no sé por qué le dicen la madre, ¿verdad? Si es como masculino, el ocio. Debería ser el padre en todo caso. Pero estar desocupado en la obra de Dios, eso hace que el diablo lo ocupe a uno, ¿verdad? Para que uno en vez de sumar en la obra, le reste. Si uno se pone a ver, ¿verdad? El diablo es especialista en dañar las últimas dos, bueno, casi que todas, pero el tema de renovar la mente para abajo, ahí es donde él se enfoca. Que nunca haya tiempo, que nunca haya tiempo, que nunca haya tiempo. Crea, ¿verdad? A nivel de mundo todo el ruido, redes sociales, películas, series mundiales, ¿verdad? El mundial de ahora era increíble ver las calles vacías, ¿verdad? Fue de las reuniones presenciales más vacías que tuvimos en el año. Y uno se da cuenta, mira qué rollo, ¿verdad? Hay gente que no vino a la congregación por ver a Inglaterra jugar. Qué interesante, ¿verdad? O sea, ¿dónde están las prioridades? ¿A dónde están las prioridades? No están en lo que la Biblia dice. Entonces, este mensaje es para todos, ¿verdad? Empezando para mí, porque yo le voy a tener que dar cuentas a Dios de lo que yo hago en el ministerio.
Entonces, si hoy estamos escuchando la voz de Dios, el Señor nos sugiere, ¿verdad?, que no endurezcamos el corazón. Eso de ahí es supuestamente, ¿verdad?, es la voz. Es como una imagen, ¿verdad?, donde uno está escuchando la voz de Dios. Ahora, la voz de Dios la estamos escuchando en el mensaje de hoy. Okay, entonces, todos sin excepción tenemos, ¿verdad?, que poner atención en esta tarde porque el Señor nos está llevando en una secuencia de eventos. Él nos quiere llevar como congregación a un nivel superior. Pero para tener un nivel superior, ¿verdad?, tenemos que tener mayor cohesión y unidad de grupo y ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús garantiza que antes de su segunda venida, la apostasía iba a ser el común denominador. ¿Qué es la apostasía? Gente abandonando la fe. Y además de eso, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor hoy? Nos está recordando que no podemos enfriarnos, que no podemos dejar que el diablo nos gane la partida, ¿verdad?, haciéndonos estar inoperantes en el reino de los cielos y además de eso, arriesgando que cuando venga el Señor por nosotros, estemos en una condición espiritual incorrecta o en un lugar donde no tenemos que estar. Estoy hablando de un lugar físico, porque cuando uno lee la historia, dice que el Señor dice que la venida de Él va a ser como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, el que no estaba en el arca se ahogó. El arca es la salvación, haber nacido de nuevo. En Sodoma y Gomorra no fue a nivel global el juicio, fue localizado. Ahora, Lot estaba en el lugar equivocado. ¿Ok? Entonces, Dios quería salvar a Lot, a la esposa y a las hijas. Sí, pero hubo una persona que volvió a ver para atrás y se quedó. Todos estaban en el lugar equivocado. Entonces, si el Señor dice que así va a ser como en los días de Noé y en los días de Lot, hay que echar para el saco. En los días de Lot es estar en un lugar donde yo no tengo que estar, porque debería estar en otro. ¿Ok? Bueno, vamos a orar juntos. Con la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz y de gozo. Y te pedimos, Padre, que no nos sueltes de tu mano. Ayúdanos, Padre del cielo, a seguir adelante, a no retroceder y a saber que todos los hermanos, Señor, en la fe, están pasando por las mismas pruebas en todo el mundo, dice la palabra en Pedro. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, porque en cualquier momento vienes por nosotros. Te pedimos que ninguno de los que están oyendo, viendo este video, estamos aquí presentes, Señor, se pierda en el infierno. Y ayúdanos a llevar el ministerio, Señor, de una manera correcta, Señor, con la guía del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga y que pasen una semana llena de bendiciones.